El tema que estamos tratando es ¿qué significa recibir a Cristo? Y estamos en la segunda parte. Dice así la palabra, Hechos 16:30, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué pregunta hace? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Padre Celestial, pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser de conocimiento a nuestra vida, Señor, para estar al tanto y saber qué hacer, Señor, en semejante caso. Así que, Señor, danos entendimiento y sabiduría para recibirla y aplicarla a nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Soy una ladrona de joyas. Esa fue la frase que dijo esta jovencita, reclamada por la justicia. Fueron las palabras de Elizabeth Nunn, una joven británica que estaba allí puesta en pie, pero sus palabras iban dirigidas a su novio, Roberto Stevens. Y ella le dice a este joven: no puedo casarme contigo con esta mancha en la conciencia, voy a entregarme a la justicia. Pero Roberto amaba mucho a Elizabeth y no quería perderla. No podía concebir que esa mujer tan bella, tan tierna, que se había ganado su amor, su respeto, fuera una ladrona. No podía él concebir, no lo podía entender. Cuando la joven se presentó en el juzgado, Roberto también estaba presente ahí, pidió la palabra y le dan la palabra al joven: estoy dispuesto a casarme con Elizabeth tan pronto pase todo esto y se acabe todo esto. Él le dice al juez: ella es muy trabajadora, le aseguro que vamos a permanecer y vamos a formar un día una familia respetable. Pero en las palabras de este joven, el juez, el jurado que estaba presente ahí, se conmovieron con las palabras de este joven, que al final de cuentas condenaron a Elizabeth a pagar solamente una suma de libras esterlinas de multa por ese delito que ella había cometido. Y ellos, al ver el arrepentimiento en esta jovencita, la dejaron en libertad para ir a casarse. Arrepentida y renovada, Elizabeth, del brazo de su novio y de su mano, sale de aquel tribunal agradecida, sobre todo rumbo a su boda. ¿Sabe qué me enseña a mí esta historia? Que el arrepentimiento es bien importante. Bien importante, hermanos. Recibir a Cristo y ser salvo, hermanos, no depende de algún esfuerzo humano. En un sentido es lo que activa, en un sentido, la salvación. Aunque sabemos, hermanos, que la salvación es solamente por la fe. ¿Sí escuchó eso? La salvación es solamente por la fe. Tito 3:5 así nos lo dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Para que una persona, sea quien sea, realmente sea salva por la fe, hermanos, hay componentes, sí, como esto, que Dios usa con el fin de que la persona se salve, viene el Espíritu Santo, la sella y pertenece al Señor. Pero hay otras cosas como el creer, como el recibirle, que son bien importantes para que la persona sea salva. Pero esto, arrepentimiento, también es otro de los componentes que Dios observa y que Dios ve. Ah, mira, sí ha creído, realmente sí me ha recibido. Veo ahí ese arrepentimiento en su corazón y mire, así Dios produce el nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Pero hay cosas que Dios evalúa y que ve y las expone en la persona. Ahora, yo creo que entre todo esto, hermanos, el Espíritu Santo es una persona muy importante en nuestra vida porque es el que nos sella, el que nos salva, el que nos perdona y produce muchas cosas en nosotros. Por ejemplo, recibir a Jesús es importante, creer en Él es importante y entre otras cosas, pero una de las cosas bien importantes que Dios quiere ver también en una persona es esto, el arrepentimiento. Ahora, quiero decirle, no que el arrepentimiento nos salve, no, en realidad el arrepentimiento no nos salva. ¿Por qué? Porque es una obra humana.
Si yo digo, sí, el arrepentimiento me salvó. No, no es así, pero es un componente, hermanos. Es una señal que activa el perdón de Dios. Así que, porque muchos creemos que somos cristianos porque, yo levanté mi mano, yo pasé al frente, yo hice la oración de fe o la repetí. Y sí, pueda que eso sí señale que hubo una salvación, pero no la garantiza. Porque hay personas que han levantado su mano, han pasado al frente y viven como diablos. Amén. Así que recibir a Cristo significa, primero, de lo que hemos aprendido, es una persona que es un hijo de Dios. Y enseñamos cómo es que la persona puede llegar a ser un hijo de Dios. Pero hay otra cosa de lo que significa realmente, yo he recibido a Cristo. Hay señales. Pues soy un hijo de Dios. Segundo, hermano, ¿sabe cuál es? Y que es muy obvia. Arrepentirse. Arrepentirse. ¿De qué hay que arrepentirse? ¿De qué? De nuestros pecados. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿No es así? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Somos pecadores. Así que en el Nuevo Testamento se menciona esta palabra, arrepentimiento, 55 veces. ¿Por qué? El Señor lo recalca a través de los escritores con el fin, esto es importante. Si esto no está en tu corazón, nada va a pasar. Yo no te puedo sellar, no puedo provocar que nazcas de nuevo y al final no te voy a perdonar tus pecados, dice Dios. Si el arrepentimiento no está ahí. Así que Dios quiere que tú reconozcas que eres pecador. Y dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿verdad que sí? Todos. Y a consecuencia de eso estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el pecado nos prohíbe entrar al cielo. Por eso Jesús en Lucas 13:3 y Lucas 13:5 es el mismo versículo o la misma frase que dice Jesús: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces aquí el versículo me está diciendo que yo me tengo que arrepentir. Y voy y leo otro versículo y me dice que tengo que recibirlo. Y voy y leo otro versículo y dice que tengo que creer. Por fin, ¿qué es? Ese es el punto. Como que todos esos elementos al final vienen y se conectan y se produce el nuevo nacimiento, hermanos. Y aquí vemos que es el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Dar la media vuelta, una U-turn, como decimos, significa que cambias tu estilo de vida. ¿Sí entendió eso? Significa que cambias tu estilo de vida. ¿Todos somos pecadores? A ver, repítalo conmigo. Todos somos pecadores, pero solamente los arrepentidos irán al cielo. Si una persona, hermano, realmente se ha entregado a Cristo y hubo un arrepentimiento y Dios lo vio, esa persona es salva. Pero si la persona se ha entregado a Cristo y vive como el diablo, imagínense, hablando metafóricamente, no ha habido un nuevo nacimiento, sino que realmente ha sido, como decimos, materialmente o físicamente. Eso fue un aborto. No nació en realidad por los hechos. Están verificando que no es así. Cuando Jesús empieza a predicar en su ministerio, cuando Él inicia, ¿sabe cuáles fueron sus primeras palabras? Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: entreguen su vida a mí. ¿Dijo Él eso? No. ¿Qué es lo que Él dice? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Él está diciendo, como cuando yo vea en ti que tú te has arrepentido. Porque para que una persona diga: yo me voy a arrepentir, es que ya sabe, soy pecador. El que vino a morir por mí fue Cristo Jesús. Él murió por mi pecado. Si yo me arrepiento de ese pecado, yo le digo a Él: perdóname, Señor. Él me va a perdonar y me va a salvar. Él sabía, ¿tú te arrepientes de qué? Tiene que haber un conocimiento, pues ¿de qué y por qué? Entonces la persona ahora sí puede nacer de nuevo, hermanos. Es como decir: yo te recibo, Señor, yo creo en ti. Porque está entendiendo ese panorama. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús sabe que para que una persona reciba a Jesús, tiene que arrepentirse de sus pecados. Porque ¿qué es arrepentimiento? Pues dejar de hacer lo malo, ¿sí o no? Por cuanto todos pecaron. Así que Dios no va a vivir en el corazón de una persona arrogante, orgullosa y soberbia. Sepa eso. Si usted ve una persona que dice: es cristiano, sí. Oye, pero es bien arrogante, bien orgulloso y bien soberbio. No es.
no es la persona cristiana. Las predicaciones apostólicas del Nuevo Testamento, ¿sabe cuál era la frase que resaltaba Jesús, que resaltaba Juan el Bautista? Y aún cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, arrepentíos. El apóstol, Esteban también, ¿usted recuerda? Por eso lo apedrearon, por eso lo mataron. Arrepentíos, duros de corazón, duros de cerviz, ¿sí o no? Arrepentíos. Pero sabe que no eran de prosperidad, no eran de bienestar. Las predicaciones de ellos no eran de éxito, de bendiciones. Eran arrepentidos, señores. Y si no, ya saben, el arrepentirse es un elemento que Dios requiere para perdonarte. No es algo que yo tengo que hacer esto para que Dios, por eso Dios me salvó. El arrepentimiento, no, es un elemento que Dios ve y que tú no tienes que hacer nada, simplemente es un cambio de mente y un cambio en el corazón. ¿Qué dice Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, ¿no es así? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y ¿qué? Y se convirtieren. ¿Sabe usted que ahorita veremos? Convertirse viene después del arrepentimiento, no antes. Viene después, cuando sus hechos cambian. Dice, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿Ve usted? Entonces, ¿ve usted? Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios no va a oír, no va a perdonar, aunque si vemos ahí, si no hay una conversión y un arrepentimiento, lo que vemos aquí, no va a pasar nada. Dice el Señor, yo no te voy a perdonar. Al final dice, yo te voy a perdonar, pero si esto y esto y esto pasa. Así que si usted ve personas que dicen que son hijos de Dios, pero viven como el diablo, no son hijos de Dios, están perdidos. Así que las palabras de Juan el Bautista eran en Mateo 3:7, y al ver él que muchos de los fariseos, oye, ¿quién eran los fariseos? Y de los saduceos, ellos no creían en Jesús. Ellos creían, nosotros tenemos nuestra propia justicia, con batas largas, como wow, hasta las personas hacían reverencia, casi le besaban la mano como el Papa, y wow, ellos creían como, nosotros no somos malos ni pecadores, ustedes quítense de aquí. Y Juan los ve que vienen así como, ¿qué andas haciendo tú aquí? Hipócrita, ¿verdad? Y al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, porque una persona para que luego ya se haya bautizado, ¿qué significa eso? Que ya se arrepintió, que ya creyó en Jesús, que ya lo recibió, que ya cambió su estilo de vida, y ahora sí ya me entregué a Cristo, ahora bautízate. Y venía, ¿tú estás viniendo al bautismo? Como, por favor, porque si usted lee la palabra, nos enseña que Juan dice la palabra que él predicaba, dice un arrepentimiento de bautismo. O sea, hey, ¿te arrepientes? Sí, ok, te puedes bautizar. Si no te has arrepentido, tú no te puedes bautizar. ¿Cómo es la frase que él decía? Un bautismo de arrepentimiento, creo que es la frase que él predicaba. Y les decía, generación de víboras, Viper Generation, ¿verdad? Les gritaba ahí, porque está con exclamación, ¿sí o no? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Tenían miedo por si acaso, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Miren nomás, Juan el Bautista sabía qué tipo de fichitas eran y que su conversión realmente no era verdadera. Sus hechos estaban diciendo lo contrario. Y dice el 9, o no penséis decir dentro de vosotros mismos, pues Abraham tenemos por padre. Ellos creían que por ser judío, ya, la tengo hecha, yo voy a ir al cielo. Si mis papás son cristianos, sí, yo voy a ir al cielo. Nada de eso. Porque ya dice el Señor, dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y dice, ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dan ¿qué? Arrepentimiento. Hay un cambio. Dice, y no da buen fruto, es cortado. ¿Y qué pasa? Echado en el fuego. Una persona arrepentida, hermanos, dará buen fruto. Se va a ver en su vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que muchos hoy, hermanos, se garantizan y aprueban su estilo de vida, aunque sea malo. Y vivimos en un mundo, escuche esto, donde el feminismo hace que la mujer vea al hijo como una carga, la maternidad como un castigo, y al hombre como un rival, y el aborto como un derecho, y el libertinaje como una conquista. ¿Sí o no? Ese es el mundo en el cual nosotros vivimos.
Pero ¿sabe qué dice Dios de ese tipo de personas? Que al final dice, si no se arrepienten, serán estopa. Imagínense. Sí, que bien lo dijo William Booth, fundador de el Salvation Army. El mayor peligro del siglo XX es, número 1, dice, perdón sin arrepentimiento. Como si Dios me perdona, pero oiga, viviendo como diablo, dice. Piensan ellos que como quiera Dios les va a perdonar. Dios no es juguete de nadie, hermanos. En segundo lugar, dice, salvación sin regeneración. Al cabo Dios salva y perdona a todos. ¿No es verdad? Y número 3, que dijo William Booth, cielo sin infierno. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos. Y luego, ¿qué es lo que dice Hechos 3:19? Así que arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento es interno, el convertirse externo. Porque dice, para que sean borrados vuestros pecados. Acá dice creer, acá dice recibir, y acá dice arrepiéntete, y ahora acá dice convertíos, por fin. ¿Cuál? Todas están conectadas en realidad. Aquí el Señor está viendo algo por dentro y lo hace revelar por fuera. Creer es interior, sí. Recibirlo también es interior, pero se refleja en lo exterior. Y ahora aquí eso también, arrepentidos, interior, convertidos por fuera, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y luego fíjese lo interesante, se arrepiente, se convierte. ¿Y qué dice el Señor? Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Entonces el Señor no va a entrar a tu corazón si Él realmente no ve un arrepentimiento y una conversión en tu corazón. Así que para que Dios lo envíe, anteriormente sucede algo, arrepentidos y convertidos. Luego, ¿qué sucede? Para que sean borrados vuestros pecados. Dios no va a perdonar tus pecados si tú no te arrepientes. Así de sencillo es lo que dice aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Y eso se va a ver si realmente ha habido un verdadero arrepentimiento. Va a haber una conversión y que la gente lo va a observar. Así que recibir a Cristo, hermanos, significa vivir en arrepentimiento. No es de que, tal año yo me entregué a Cristo, pastor, y yo me arrepentí y ya. No, el arrepentimiento es de todos los días. Todos los días pecamos. Todos los días le fallamos a Dios. Pero arrepentimiento, hermanos, es el acto de aquel que en cierto punto de la vida nos damos cuenta que estamos descarrilados y que hemos obrado mal, y nos detenemos y nos paramos, y ahora, vamos para atrás con Dios. Nos volvemos a Dios. Así que es un cambio no solo en la manera de pensar, sino en la manera de vivir, que implica apartarse del pecado y ahora volverse a Dios para hacer su voluntad y buscar su perdón. ¿Qué es lo que decimos? ¿Es un giro de cuántos grados? ¿De cuántos grados es ese giro, ese cambio? ¿De 120 grados, 140, 160, 180? 180 grados, ¿verdad que sí? Nos tenemos que regresar. Y dijo el salmista David, en Salmo 119, versículo 59, dice él, consideré mis caminos, como los estuve evaluando y viendo. No, yo no estoy bien con esto. No estoy haciendo bien. No estoy haciendo la voluntad de Dios. Y dice él, y volví mis pies, ¿a dónde? A tus testimonios, a lo que Dios quería. Un cambio hubo allí en el salmista. Y cuando el Espíritu Santo, hermanos, haya visto ese arrepentimiento genuino, se inicia el proceso de conversión impulsado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para dar el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo no va a venir a sellar a nadie, ni a llenarlo tampoco, hermanos, si esa persona no se ha arrepentido. Dios no es un Dios de desorden, Él es un Dios de orden, hermanos. Así que es entonces que Él demuestra, o la persona lo demuestra, que estoy arrepentido porque hay un cambio de vida. Bueno, ¿qué significa eso? Hay un cambio de pensar, hay un cambio de actitud, y ¿sabe qué más, hermanos? Hay un cambio de hábitos. Es donde podemos ver, por sus frutos los conoceréis. ¿No es así? Dice el Señor en Isaías 55:7, deje el impío su camino, ¿verdad? Sus hábitos. Y el hombre inicuo, su manera de pensar, sus pensamientos. ¿Y qué dice? Vuelva hacia Jehová. ¿Pero qué dice el Señor primero? Cambia tu camino, tus malos pensamientos. ¿Y qué? Vuélvete a Jehová. ¿Y qué dice el Señor? El cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será raquítico en perdonar. No amplio, como no importa qué hayas hecho, yo te voy a perdonar. Tú te arrepientes, no importa qué hayas hecho,
yo te voy a perdonar, dice el Señor, hermanos. Así que hay un cambio en su camino, un cambio en su pensamiento y hay un cambio en su voluntad. ¿A quién? ¿Hacia dónde? ¿A la iglesia, pastor? No, hacia Dios. Todos conocemos a Saulo, ¿no es así? De Saulo se convierte a Pablo. Y Hechos, vaya ahí, Hechos capítulo 9, vamos a ver la vida de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 1. Miren, en esos versículos vemos la vida anterior de Pablo. Dice Saulo, todavía no se convertía al Señor. El mismo nombre ahí lo decía. Saulo, respirando unas amenazas y muerte contra quién. ¿Era cristiano con esos hechos? No. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque a Cristo le llamaban camino en esos tiempos, usted ve, tiene C grande. Bueno, yo soy la verdad, yo soy el camino. Por eso también le decían el camino. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Allí tuvo su encuentro con Jesús. Amén. Mientras las personas, hermanos, no tengan un encuentro con Jesús, las personas nunca van a poder ni arrepentirse, ni creer en Él, ni nada, hermanos. Hasta que tuvo este encuentro. Y dice el 4, y cayendo en tierra, señal de humildad, señal de que paró para el mal camino que él iba. Hubo un freno en su vida. Y luego dice, y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿conocía a Jesús? No, ¿por qué? Pregunta, ¿quién eres, Señor? Pero oye, ¿no escuchaste nunca la voz de Jesús aquí o qué? Era el mejor de los contemporáneos religiosos, hermanos. Saulo conocía la palabra, tenía biblitis en su sangre, como quien dice, al derecho y al revés. Lo obedecía al 100, pero no tenía Cristo en su corazón. ¿Cómo se llama aquel centurión? Hechos capítulo 10. Cornelio, oiga, qué hombre. Oraba a Dios, daba limosnas y hacía cuántas cosas. Y uno pensaba, ¿es cristiano? No, te lee más adelante, creo que el versículo 43 o 48 de Hechos, dice que hasta que vino el Espíritu Santo y no tenía Cristo en su corazón, pero hacía cosas muy buenas. Lo mismo Pablo, ella conocía de tanto de Dios, pero no tenía Dios en su corazón. Así que no porque estés en una religión significa que tu religión sea la verdadera o que tú estás en lo correcto adorando al verdadero. Y Pablo creía que estaba sirviendo o rindiendo culto a Dios, pero no. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Nosotros le decíamos la garrocha en el rancho, ¿verdad? Es como el güey que dé la patada y que tú le estés picando y que dé patada. No, te va a ir mal. Entonces dice, tú no puedes hacer eso. El 6 dice, él temblando y temeroso, señal de que su orgullo se le había bajado. Dijo, ahí reconoció y obedeció, Señor. Oiga, ya esa palabra de decir Señor, eso es grande, hermanos, ¿ah? Ya hubo un cambio en él. ¿Qué quieres que yo haga? Hoy quisiera yo que los cristianos de ahora, así como ahora Pablo, hicieran esa pregunta al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Wow. Y él, Señor, le dijo, levántate, ¿verdad? Y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y luego el Señor le revela en sueños una visión a Ananías. Y hey, mira, está tal persona, hasta dio el GPS exacto. Miren, tal lugar y tal lugar. Mira, la calle se llama a la derecha, en la casa de tal y tal, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba este hombre? No recuerdo la vida. Ananías, ¿verdad? No, bueno, Ananías oró por él, pero no recuerdo el nombre del dueño de la casa. No recuerdo, pero bueno. Y dice el versículo 13, fíjese lo que dice Ananías de él, el testimonio que tenía Saulo. Versículo 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos bienes? No, ¿qué dice? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré
¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Miren nomás, Pablo de camino a Damasco, creo que era la casa de Judas, ¿verdad que sí? En la calle a la derecha, fíjese, ahí se convirtió de Saulo a Pablo. No sé si el momento que él cae de rodillas a cuando está con Ananías en la casa de Judas, no sé si aquí, al medio o acá. Yo creo que fue más donde se le aparece el Señor, porque le dice Señor. Ahí el Señor tocó su corazón, le selló con su Espíritu Santo en ese momento. Dice el 17, entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos le dice, ojalá y te quedes ciego. No, ¿qué le dice? Y poniendo sobre él las manos ¿le dijo qué? ¿Qué le dijo? Hermano Saulo, hermano, ya es cristiano. Él pudo ver algo como ya estés salvo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino, por donde venías me ha enviado, para que recibas la vista y seas sellado o seas lleno. Allá eras salvo. Por eso le dice hermano. Y seas lleno del Espíritu Santo. Ya había sido sellado. Pablo, hermano, no era salvo. Bueno, Saulo, pero en el momento aquí ahora él recibe a Cristo Jesús y ahora el Espíritu Santo ya estaba en él. Pero después de estar eso, si usted ve, la vida cristiana es de que cuando yo recibo a Cristo, soy sellado por el Espíritu. Pero luego el día de mañana y pasado y lo después, a cada día yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo para que Él me dirija, me haga ver mi pecado, me ayude a tomar buenas decisiones y para que haga la voluntad de Dios. Y cuando lea la palabra yo la pueda entender y Él os enseñará. Y vemos, hermanos, que es Él que ahora ya lo tenía en ese encuentro con Jesús. Porque vemos en Romanos 8 que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así que vemos aquí, hermanos, que dice el versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose otra vez, ¿verdad? Fue bautizado, hermanos. Todos conocemos de que yo recibo a Cristo, yo tengo que ser obediente y tengo que bautizarme para demostrarle al mundo, yo soy cristiano. Y dice el 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los fariseos, con los sacerdotes. ¿Con quién se juntó ahora? Con los discípulos y el que estaban en Damasco. ¿Ve usted? La vida cambia. Ahora tenía nuevos amigos ahora que eran cristianos. Amén. Así que Pablo se arrepintió, hermanos. Voy a ir con los sacerdotes, acabo que ya tengo un montón que confían en mí, denme las cartas y mire, ahí le doy piso a todos. No, nada de eso, hermanos. Sus amistades cambiaron, hubo un cambio en él. Así que tú no puedes estar con un pie en el mundo y con un pie en el cielo. Nadie sin arrepentimiento podrá ser salvo. Si el Señor no ve ese arrepentimiento, Él no te puede salvar. Amén. Así que una persona que cambia su vida y se vuelve de sus pecados a Dios, esa persona va a ser salva. Aún antes de que tú muevas un dedo, Dios ya sabe si en tu corazón tú estás arrepentido o no. Él ya lo sabe. ¿Usted se acuerda en Hechos cuando están los Pedro y otros compartiendo el mensaje y hay un loco ahí que hacía magia? No recuerdo su nombre. Bar Jesús creo que era el apodo, pero no recuerdo el primer nombre. Y él viendo, wow, cómo los apóstoles están haciendo estos milagros y ponen la mano y los hombres son san. Oh, yo quiero ese poder. ¿Y qué le dice? Porque él ya se había bautizado. ¿Y qué le dice aquel? No, hombre, le echó una maldición, como que no una maldición, sino que no, que el Señor te maldiga en un sentido. Y se dio cuenta de que no era creyente. Y que el Señor dice, esa oscuridad que hay en tu corazón, que Dios te la cambie. Pero él ya se decía ser cristiano, pero no lo era. Así que, hermanos, tenemos que volvernos a Dios. Y así que esa palabra arrepentimiento sí se menciona muchas veces. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque ya hubo un cambio en esa persona. Así que otro ejemplo, hermanos, es Judas y Pedro. Los dos traicionaron a Jesús. ¿Sí o no? Tenían cosas muy comunes. Servían al mismo Dios. Bueno, si queremos llamarlo de esa manera. Estaba con el mismo grupo de los apóstoles y traicionan a Jesús, unos de una manera y otros de otra manera. Pero Judas lamentó haber traicionado a Jesús, sí,
pero nunca se arrepintió en realidad. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue con los sacerdotes en vez de ir con Jesús. Esa es la gran diferencia, hermanos, de lo que podemos ver en la vida de él, y al final se suicida. Y fíjese, cuando Pedro se arrepintió y volvió a tener un encuentro con Jesús en la playa, hay algo interesante, que el Señor le encomienda la tarea de que apacienta mis ovejas, cuida mis corderos. 3 cosas le dice. Y Pedro, que dice: no, Señor, yo tengo nada que ver contigo, yo te negué. No se negó. Simplemente él agacha su cabeza. Antes de todo, Jesús lo sabía todo. Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más pronto, afirmando su situación, ¿verdad? Pero a diferencia de Pedro, Jesús le dice en Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearte. No, zarandearos, plural, a todos los 12. Pero fíjese lo interesante, cómo se dirige a Pedro. ¿Y qué es lo que le dice? Miren nomás: os ha pedido, sí, zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque en otra ocasión dice que no, si tú tienes fe como un grano de mostaza, eso es suficiente para salvarte, pero que no falte. Le dice el Señor. Significa que Pedro sí tenía fe, Judas no. Esa es la gran diferencia. Y luego dice el texto: y tú, una vez vuelto, o sea, después de que me has negado, ¿verdad? Arrepentido porque lloró amargamente, dice: confirma a tus hermanos. Aquí el Señor Jesús declara, como quien dice, una seguridad de que Pedro, mira, tú vas a hacer estas cosas. No había duda en la mente de Jesús. Sabía sí que Pedro iba a caer, pero también sabía que Pedro iba a ser restaurado, hermanos. El día que resucita, que dice: y díganle a Pedro que lo veo en tal lugar. Nomás a Pedro, ¿verdad? ¿Y sabe qué? No era así con Judas. ¿Dónde estuvo todo el detalle de quién se salvó y quién se perdió? En el corazón de los dos. Mientras Judas luchaba con la codicia, Pedro luchaba con el orgullo. No, Señor, jamás te negaré, yo muero en la raya por ti. Y era un hombre muy así, ¿verdad? Pero esta historia nos enseña 2 tipos de pecadores. ¿Sí escuchó eso o no? Esta historia nos enseña 2 tipos de pecadores. ¿Cuáles son? Los que vienen a Jesús y los que no vienen a Jesús. Hay una gran diferencia. Sí, muchos saben que Jesús murió, que Jesús los puede perdonar, pero no vienen a Jesús. Se afirman ante un ídolo, tal vez. Oh, Señor. Y eso es lo interesante. No vienen a Jesús. En la Santa Cena, cuando Jesús dice que uno lo va a traicionar, todos preguntaron: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? ¿Y seré yo? ¿Y seré yo? Y dice en Mateo 26:25 que ahí las palabras de Judas, ¿sabe qué él dice? Y la frase exacta de Judas fue: ¿seré yo, maestro? Pero si usted lee ahora luego el contexto de Pedro y Juan, casi dicen lo mismo. En Juan 13 le dicen Señor. Judas lo vio como un maestro, como una secta que anda por ahí. No lo reconocen como Dios, no reconocen su deidad, simplemente un hombre más común y corriente. Pero no, Señor, seré yo, Señor, ¿verdad? Pero lo interesante que la respuesta a Judas fue, cuando dice: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho. No es de que, no, hombre, mira, una vez tú vuelto esto y lo otro, Judas. No, tú lo has dicho, ¿verdad? Desistió Judas. Escuche esto es lo importante. Desistió Judas de su pecado al ser descubierto por Jesús. Ya sabe Jesús, no, ya no voy a hacer esto. Y Señor, perdóname. No, él se levanta y se va a hacer sus planes. ¿Sí o no? El pecado de Judas fue, como quien dice, a conciencia, a sabiendas. Pero el pecado de Pedro fue de ignorancia, hermanos. Que como nosotros como cristianos caemos por tal razón, pero no lo practicamos. Pedro reconoció a Jesús como el Mesías. Judas lo reconoce como cualquier hombre común y corriente. Pedro se encuentra con Jesús, mientras Judas se encuentra con los sacerdotes. Por eso siempre decimos: no es tú con el hombre, tú ve con Dios. Amén.
Dice Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, y fíjese lo que dice enseguida, devolvió arrepentido. ¿Quién? Judas, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Pero su arrepentimiento, hermanos, no lo llevó al cambio, fue con ellos en vez de ir con Jesús. Fue a Jesús a quien le falló. Fue a Jesús a quien traicionó. Se lamentó por las piezas de plata, no por su pecado de traicionar a Jesús. Fue con seres humanos en vez de ir con Dios, hermanos. Por eso Pablo escribió en 2 Corintios 11:13, porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo por sus hechos. La tristeza que le dio a Judas no fue hacia Dios, sino hacia el hombre. ¿Cómo sabemos eso? 2 Corintios 7:10 así lo confirma. Porque la tristeza que es según Dios, que yo me entristezco hacia Dios, dice, produce, ¿qué cosa? Arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso fue lo que recibió Judas. Pero ¿por qué uno fue al cielo y el otro se fue al infierno? La caída de Pedro fue temporal, mientras la de Judas fue permanente, hermanos. Ambos hombres confesaron sus pecados, diferentes personajes, y fallaron, pero solamente uno se arrepintió con la persona correcta, Cristo Jesús. Judas trató de expiar sus propios pecados yendo con el hombre que si ellos me perdonan, yo voy a estar bien. Pero ¿qué hacen los sacerdotes cuando Judas va y hasta les avienta aquí están sus monedas? ¿Y qué dicen los sacerdotes? Allá tú, ¿verdad? Pero si el sacerdote le hubiera dicho, sí, está bien, Judas, no te preocupes, ok, su conciencia hubiera estado bien. Pero no, fue con la persona equivocada para que le tranquilizara su conciencia. Pedro fue con Dios. Pero dice, ¿qué dice el versículo 8 y 9? Porque Pablo escribe, y aquí es lo que hace la diferencia Pablo, porque aunque os contristé, ¿se contristó Pedro? Sí. Tal vez se puso triste Judas también, sí. Y escribe a los Corintios, contristé con la carta, dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque los puso muy tristes por todo lo que les escribió, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo dice os contristó, como hizo un cambio de parecer en ellos, dice, ahora dice me gozo. Fíjese, no porque haya sido contristados, es normal, pecas, te pones triste, dice, sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Se notó, estaban tristes, ¿por qué? Porque estaban arrepentidos, como Pablo, nos estás pegando bien duro y por eso estamos agüitados, ¿verdad? Pero fíjense, porque habéis sido contristados. Y luego, ¿qué es lo que sigue? Según Dios. Esa es la clave, hermanos. Según Dios o según los sacerdotes, según el Señor Jesús o según el hombre. Ahí es la diferencia. ¿Hacia quién? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos diferenciar mi arrepentimiento o si mi arrepentimiento es de Dios o no lo es? ¿Te duele haber ofendido a Dios con tu pecado o no? Ahí está la diferencia. Sí, pastor, me siento bien mal con Dios, la regué, me equivoqué, le ofendí. ¿Estás arrepentido? Esa es la diferencia, hermanos. Ahí depende de los frutos, el resultado, el cambio, la conversión de la persona. Sí, ellos traicionaron a Jesús. Judas fue con los sacerdotes, pero Pedro fue con Dios. Judas se avergonzó ante los hombres, Pedro se avergonzó ante Dios. Ese es el detalle. ¿Sientes tú que has ofendido a Dios? Sí. ¿Sientes tú que has ofendido a Dios? No, estoy bien. Ahí se ve. La palabra de Dios para todos, dice la palabra en el versículo 10, la tristeza que Dios busca es la que produce un cambio de corazón y de vida. Ese cambio lleva a la salvación y por ello no hay que lamentarse. En cambio, la tristeza del mundo lleva a la muerte. Que muchos dicen, ofendiste a Dios, no pasa nada, hasta me pongo un selfie para garantizar mi pecado y lo pongo ahí en mis redes sociales. No, ese no es un cambio ahí, vemos. No es una tristeza que, estoy ofendiendo a Dios. No les importa, no hay arrepentimiento.
no les da vergüenza. Porque vemos aquí, a lo que vemos de Judas, yo creo que fue una tristeza así, de vergüenza, no hacia Dios, sino el qué dirán, ¿verdad? Yo pienso que esa vergüenza al final, no, hombre, qué vergüenza ir con mis familiares o ir con mis amigos, ir con el pastor. No, hombre, vámonos mejor. Vuelven a lo mismo otra vez muchos. En la NTV, versículo 10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento. ¿Pueden estar tristes por su pecado? Sí. Para mañana se les pasa la cruda y otra vez échame un agua mineral y vamos. Y a la noche vamos otra vez a la pachanga, porque no se sienten ellos que han ofendido a Dios. Pero dice, resulta en muerte espiritual. No hubo un cambio de Judas en su corazón hacia Dios, sino hacia el hombre. Y vemos en la vida de Pedro, que dice la palabra, saliendo fuera, lloró amargamente. El momento que las miradas de Pedro y Jesús se toparon ahí, es como una daga que le clavaron a Pedro. ¿Qué hice? ¿Verdad? Y así fue, y lloró amargamente. Judas, ninguna lágrima, hermanos. Con eso podemos concluir que la tristeza de Pedro fue según Dios y que lo condujo al arrepentimiento de su pecado. Y los hechos demuestran a dos traidores, uno ahorcado y el otro perdonado. Ahí está el resultado. Así que las reacciones de los dos fueron muy diferentes. Yo creo que al final el miedo traicionó a Pedro, ¿no es así? Creo que eso fue lo que en realidad pasó por no querer morir. No, pues ahora sí, dije que moría con él, pero se me hace que no, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo nunca hubiera negado o traicionado a Jesús. ¿Seguro? Porque hoy en día hay muchos cristianos que se niegan a servir, se niegan a evangelizar y se niegan a revelar su cristiandad por el miedo. ¿Y sabe una frase favorita que muchos cristianos tienen? Me da vergüenza. ¿Sí o no? Es lo mismo. Sí, dice la palabra, si alguien dice, se avergonzare de mí, dice en la tierra, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Hoy, por eso tiene peso, ¿no cree usted? Cristo le preguntó a Pedro en Juan 21 si lo amaba. Pedro, ¿me amas? ¿Sí o no? Sí. Y le pregunta segunda vez, ¿me amas? Sí. La tercera, ¿me amas? Se entristece, como, ay Señor, que te prometí algo la última vez y salí mal. Ya prefiero mejor quedarme callado. Entendió, hermanos. Pero vemos algo interesante, hermanos, que para demostrarle Jesús a Pedro, yo te he perdonado. Veo tu corazón arrepentido. En un sentido, no lo tuvo que decir. Así como al ladrón en la cruz, pudo ver el corazón de Pedro también arrepentido. Y le vuelve a decir en Juan 21:19, sígueme. Mira nomás, qué interesante. Era como una profecía de su futuro, como, yo te perdono, dale gas otra vez. ¿No es así? El amor de Pedro hacia Jesús fue lo que hizo la diferencia. Todos los seres humanos pecamos, pero la forma en cómo reaccionamos después de pecar es de vital importancia. Ahí está el detalle. Hay un ejemplo que Jesús dio y nos enseña, una ilustración de un papá que está hablando de Dios, de arrepentirse. Habla un hombre, mira, hay un hombre, dice que tenía 2 hijos. Hijo, ¿puedes ir a trabajar a la viña? ¿Y qué le dice? No voy a ir. Y luego al otro hijo, ¿puedes ir a la viña? Sí, papá, claro. Pero ahí no termina la historia. ¿Qué sucede? El primer hijo, ¿qué hace? El que le dijo, no voy a ir, se arrepintió y dice, y fue. Y el otro que dijo, sí, no fue. El Señor está diciendo, ese es arrepentimiento. El muchacho vio como, hice mal, perdóname, yo voy. Hizo un cambio. Eso es arrepentimiento, hermanos. Hizo algo e hizo lo que su papá quería. Así que, hermanos, nosotros somos como el primer hijo. Muchas veces le hemos dicho no a Dios, pero como tenemos el Espíritu Santo, nos hemos arrepentido. Señor, yo lo voy a hacer. Y al final de cuentas lo hacemos porque tenemos el Espíritu Santo que nos da convicción de pecado, hermanos, y nos arrepentimos.
Así que arrepentirse significa reconocer, renunciar y volvernos a Dios y hacer su voluntad, hermanos. Así que como Zaqueo, usted recuerda a Zaqueo, ¿verdad? Era un hombre que agarraba dinero de los impuestos, al final se hizo rico, y luego lo interesante es que cuando él tiene un encuentro con Jesús, él le promete algo a Jesús después de que él se da cuenta, hoy ha venido la salvación a esta casa. Se dio cuenta que ya era salvo y que recibió al Señor, y le dice, si he robado algo, lo devolveré 4 veces esa cantidad, como para demostrar que realmente ahora yo voy a ser honesto, Señor, lo devuelvo 4 veces. Cambios, ese es un cambio. Por eso el Señor dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué interesante. Quiero terminar con esta historia. Tengo mucho más, pero sé que el tiempo se ha acabado. Pero a mí me encanta esta historia de Jonás. ¿Cree usted que si usted se arrepiente, usted cree que Dios lo puede perdonar o no? Sí, Dios nos puede perdonar, hermanos. Después de que Jonás va y predica a Nínive, hermanos, hay algo interesante, que algo sucede en las acciones de las personas. Y dice Jonás, capítulo 3, versículo 5, dice, después de que él va y les predica, dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Ve usted cómo es que en un lugar dice una cosa y otra cosa? Ellos creyeron a Dios, dice. Hubo un arrepentimiento en ellos, dice, y proclamaron ¿qué? Ahí está el arrepentimiento. ¿Qué dijo este Jonás? Eso significa que tú no te estás creyendo ni te estás arrepintiendo, sigues igual. Pero ellos ¿qué hicieron? Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Si usted lee la historia, hasta los animales ayunaron, ¿sí o no? Y dice la palabra, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Sabe qué dice el versículo 10? Y vio Dios lo que hicieron. ¿Y qué dice Dios? El concepto de Dios, de que ellos cambiaron. Y dice que se convirtieron de su mal camino. Entonces Dios pudo ver algo en ellos. Dice, y fíjese el concepto de Dios, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahí ve usted cómo el Señor, no importa qué hagas tú, el Señor te va a perdonar si tú te arrepientes. Qué bueno es Dios, hermanos. En pocas palabras, el arrepentimiento significa apartarse del pecado o parar el pecado. Así de sencillo. Así que esta es la pregunta: ¿realmente yo me he arrepentido? Aunque hayas levantado tu mano, aunque hayas pasado al frente y aunque hayas hecho la oración de fe, si tú no te has arrepentido, estás perdido. Así de sencillo. ¿Sí entendió eso? Por eso el Señor dice: arrepentíos. ¿Te arrepentiste? Estás creyendo en mí. ¿Te arrepentiste? Ya me recibiste. Yo te voy a perdonar. Es lo que nos dice el Señor, hermanos. Así que sé que tengo mucho más que compartir de esto, pero termino con esto. Una ocasión, un hombre llamado Ricardo compró un loro, un cotorro, ¿verdad? Como todos conocemos. Era por su cumpleaños. Y ya era un cotorro, no anciano, pero ya grande, ¿verdad? Sabía mucho, pero tenía una mala actitud. Tenía malos temperamentos y su vocabulario era malísimo. De las 10 palabras que decía, 9 eran maldiciones. Y cada cosa, y pip, y esto, y pip, y puras cosas malas y groserías. Ricardo trató desde el primer día corregir y cambiar ese vocabulario de ese cotorro con palabras buenas, bondadosas, dándole educación, poniéndole música de Marcela Gándara, de Adrián Romero, y suave, y lo trataba con cariño, con respeto, y hasta lo llevaba a la clase de niños en la iglesia, que hacía sus cosas, ¿verdad? Pero llegó un día donde Ricardo perdió, como dicen los estribos, perdió la paciencia y le grita al cotorro: ¡me tienes harto! Le dice al cotorro. Aún más el cotorro se puso más grosero y le empezó a decir cosas, y eres un esto y eres un otro, y y al final de lo harto lo toma Ricardo al cotorro, abre el freezer donde ahí él tenía sus pollos congelados, tenía salchicha y cuantas cosas, y agarra el cotorro ahí y lo avienta al freezer: y te voy a meter aquí para que te mueras de congelado, le dice el cotorro.
Así fue, lo metió y ahí estuvo el cotorro, y el escándalo, ahí para acá, dentro de la frisa, y escuchaba los gritos del cotorro, donde todavía sigue echando maldiciones el cotorro. Y ahí lo interesante que de repente todo como en silencio. Wow, se moriría el cotorro, qué tan rápido, ¿verdad? Después de un rato, Ricardo reflexionó, se arrepintió. Perdóname, Dios, por tu creación, ¿verdad? Se sintió mal de haberlo metido ahí, pobrecito. Rápidamente va a la frisa, abre la puerta y ahí estaba el cotorro todavía vivito y coleando, como dicen, pero sin ninguna maldición. Oiga, bien portado, con calma, como todo un caballero. Viene caminando sobre el freezer, se sube al hombro de Ricardo y le dice: Ricardo, siento mucho haberte ofendido con mi lenguaje, con mi actitud. Estoy totalmente arrepentido. Te pido que me perdones, me disculpes, y ¿sabes qué? Te prometo que en el futuro yo voy a cambiar mi comportamiento. Ricardo estaba, wow, estaba sorprendido. Oiga, la Iglesia Bautista de La Joya lo cambió, ¿verdad? Cambió la actitud del cotorro y estaba a punto de preguntarle, bueno, ¿qué fue lo que te hizo reflexionar o cambiar? Y levanta su ala y dice: Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime. ¿Qué fue lo que hizo el pollo? Dice: así iba a terminar yo también. Pero ¿sabe qué? Yo creo que hay cosas que Dios permite en nuestra vida para hacernos reflexionar, hermanos. ¿Verdad que sí? Una circunstancia, un accidente, una enfermedad, una palabra de alguien. ¿Y eso qué? Hoy vale más portarme bien, ¿sí o no? Y así el Señor también es de esa manera, hermanos. Sobre todo el Espíritu Santo, la palabra y muchas cosas más. Dice la palabra en 2 de Pedro 3:9: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Habrá alguien en esta tarde, en esta noche, que diga: pastor, yo necesito a Cristo en mi corazón? Yo quiero creer en Él, quiero recibirlo y quiero arrepentirme de mis pecados. Hoy es tu momento para que levantes tu mano, o ahí entras en tu banca, le digas: Señor Jesús, perdóname, Señor. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Entra a mi corazón, Señor. Sálvame y dame la vida eterna, Señor. Transfórmame, cámbiame. Quiero ser una persona nueva, Señor. Te recibo en mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que a través de ella, Señor, podemos aprender lo que tú deseas, Señor. Y cómo es que podemos agradarte, Señor. Y podemos entender lo que es el arrepentimiento. Pedimos, Señor, para que a cada día podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, para no ofenderte, Señor. Porque cuando pecamos, al primero que ofendemos, Señor, es a ti. Así que por eso primero, Señor, así como Pedro, venimos ante ti, Señor, no con un hombre, sino contigo, Señor, para que primero nos perdones, y si luego es necesario ir con una persona a pedir perdón, que lo hagamos, Señor. Pero gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y por tu perdón y tu paciencia hacia nosotros, Señor. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.